Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contento y agradecido al Señor por tener esta posibilidad de conexión, esta posibilidad de compartir la palabra del Señor a través de una cápsula cristiana en torno y en relación con la revelación de Jesucristo. Si bien es cierto, es bien complejo y yo también lo he comentado y lo he tratado de asumir con mucho respeto, principalmente con mucho cuidado, puesto que como hablamos desde el primer capítulo, cuando comenzamos a hablar del Apocalipsis y hemos centrado también desde la mitad de, del tiempo, principalmente haciendo mención de los capítulos 11 en adelante, incluso ya del capítulo 6 en adelante, eh, hemos puesto una referencia en que la primera parte del Apocalipsis nos hace mención y nos encaja profundamente a cada uno de nosotros los cristianos. Un mensaje oportuno, un mensaje urgente y un mensaje necesario para la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y el Señor, en la revelación que Él presenta, su propia revelación, a través del tiempo y a través de la completud y de las características de las iglesias cristianas, nos señala, representado en 7 iglesias del Asia Menor, cómo es el carácter de la iglesia en su totalidad y también a través de las distintas épocas de la iglesia cristiana. Principalmente se pone énfasis en las características que ellas tienen, en las características positivas, pero también el Señor es claro en hacer un reconocimiento de aquellas cosas en cual la iglesia está fallando y cuáles son sus equivocaciones, cuáles son sus errores, cuáles son sus pecados, y las llama principalmente a la iglesia. Mira qué importante, a la iglesia, no al mundo, a la iglesia a proceder al arrepentimiento. Y si procede al arrepentimiento, si procede a hacer las cosas como el Señor le sugiere hacer, hay un galardón, hay un regalo, hay una esperanza y hay algo prometido para cada una de ellas. Y eso es lo maravilloso de cómo es el Señor Jesucristo. Pero del capítulo 11, incluso desde antes, ya comenzamos a ver otras situaciones, otras características que tienen que ver con cómo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo nos está revelando el desenlace de la historia. Y ya hemos tocado el capítulo 12. eh, si bien es cierto, es un capítulo no muy extenso, pero que hay mucha simbología en él. Hicimos una división del mensaje de la mujer y el dragón en dos partes y entendiendo también y poniendo el énfasis en Jesucristo. ¿Por qué el énfasis en Jesucristo? Porque muchas veces nosotros hemos puesto como cristianos el énfasis en las bestias, en los poderes, en el dragón y no en quién tiene la victoria. Vimos que en 3 momentos del capítulo 12, primero Jesucristo como Mesías junto a su Padre vencen al dragón, luego Jesucristo como el arcángel Miguel vence al dragón y luego la iglesia de Jesucristo, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, quien revela a Jesucristo, también logra vencer al dragón y eso es lo impactante y lo maravilloso. Es por eso que en cada uno de estos mensajes, en cada uno de estas cápsulas cristianas que queremos entregar, principalmente queremos poner el énfasis más allá de la interpretación y las distintas interpretaciones cristianas en relación con los pasajes bíblicos que vamos a revisar el capítulo 13, donde hay 3 personajes muy impactantes. Queremos poner aún así el acento en Jesucristo. Si bien es cierto, vamos a hablar de 2 bestias,
una primera bestia, una segunda bestia del dragón, pero quiero que te centres en la persona de Jesucristo. Quiero invitarte a que podamos abrir la Biblia y la primera invitación es que tú hagas una lectura del capítulo 13 pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Lee de manera personal el capítulo 13 para que esta reflexión, esta meditación cristiana pueda servir en tu vida y que te lleve al entendimiento real y a poder captar el mensaje más allá de las palabras reveladas en el Señor Jesucristo. Para eso, el estudio que debes realizar de manera personal es la lectura del capítulo 13. Quiero invitarte a que puedas leer el primer versículo del capítulo 13, que va a ser el versículo motor, el versículo básico, el versículo clave, el versículo como agente de este mensaje. Dice, entonces vi que en el mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Hay otra versión que dice, me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si bien es cierto, estas dos versiones apuntan hacia lo mismo, vamos a ver algunos detalles importantes de ello. Eh, Para la segunda parte, quiero que te posiciones en otro de los versículos importantes de este capítulo 13 para que sea parte de la dirección de este mensaje. Vamos a tratar también a través de la interpretación bíblica apoyando con otros textos bíblicos, textos que en algún momento podremos leer eh, y otros los dejaré en este caso para que tú mismo hagas una investigación reflexiva y puedas mirar en el Señor, en el mensaje y lo que el Espíritu ponga en tu corazón para que puedas entender lo que aquí está escrito. eh, para tampoco extender tanto el mensaje en este sentido. Pero antes de poder hablar de la palabra, lo principal y lo primero que quiero invitarte es que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos lleve a toda comprensión, a todo entendimiento. No queremos en este sentido eh, como podemos decir vulgarmente, casarnos en este caso con una sola interpretación. Trataremos de mostrar la revelación de la palabra en sí y sabemos que hay muchos grupos religiosos, algunas denominaciones que sí tienen una interpretación particular y no permiten en este sentido que exista otra. Pero el Señor se revela a sí mismo, su propia palabra es la que se revela. Si bien es cierto, hay una interpretación histórica, hay una interpretación, ¿verdad? En este caso, preterista, y hay otras versiones también, como lo hemos conversado, que sea el Espíritu de Dios el que te lleve a todo entendimiento. Bueno, no quiero extenderme tanto con la introducción para poder pedir la dirección del Espíritu Santo, orar para que tú y yo podamos comprender este mensaje, y te invito primeramente, pedir la dirección del Espíritu Santo para que el mensaje cale en lo más profundo de tu vida, que tú puedas leer de manera personal el capítulo 13 y en este momento vamos a pedir la dirección del Señor a través de su Santo Espíritu. Querido Dios, te damos las gracias porque a través de la lectura de tu revelación, de la revelación que hiciste, hemos visto que tú eres el personaje central. Lo primero que queremos agradecer. Tú eres el personaje central y que ya conocemos tu historia, Señor. Es que este libro, el estudio de este libro nos prepare para comprender, para ver las señales, para entender que hay poderes que se levantarán
en enemistad contigo y se levantaron en el pasado también para vencerte, pero como vimos en el capítulo 12, a ti jamás te podrán vencer. Si bien es cierto, la tierra será herida, si bien es cierto, un tercio quizás de la tierra, de los hombres serán heridos, tú lo has señalado así para entregarnos la sabiduría a través de la revelación, a través de la profecía, para que también nosotros seamos sabios en la comprensión y que principalmente nos acerquemos a ti, podamos proceder al arrepentimiento y seamos hacedores de tu palabra y vivamos lo que tu palabra quiere presentarnos. Señor, acompáñanos a poder mirar en tus escrituras donde tú estás presente, donde quizás el miedo de poder mirar este libro con bestias eh, que en el fondo representan poderes, con dragones que representan poderes, tenemos que tener la claridad, Señor, que en ti tenemos la liberación, tenemos el amor, tenemos el perdón, tenemos la gracia y tal como decíamos en el capítulo 12, ahí estaremos los que estamos puestos en tu testimonio, los que estamos puestos en tu fe y queremos guardar tus mandamientos de amor. Acompáñanos, Señor, a tener la plena convicción de que tú eres el dueño de todo y que ya a través de esta revelación nos estás diciendo que ya has vencido. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti a un Dios de amor, pero también a un Dios que ya venció, a un Dios vencedor, que no solamente venció la cruz, sino que venció el pecado, tanto en esta tierra como a través del universo. Gracias, Señor, por eso y permítenos poder entender de manera más profunda y a cabalidad lo que tú nos quieras revelar a través de tu propia revelación, Señor. Todo te lo pedimos en los méritos tuyos. Amén y amén. Quizás una extensión muy profunda, pero es por esto. Yo quiero, quizás soy un poco majadero con el tema y he tratado de que sea Cristo la figura principal. Yo entiendo que muchas veces el mundo cristiano ha puesto el acento en las bestias, en lo que representa, en los poderes que están centrados ahí. eh, y muchas veces nos olvidamos de la persona que venció ya esto y que quiere relacionarse con nosotros. Y eso es lo que me asusta, que el mundo cristiano eh, no esté comprendiendo, que el mundo cristiano que tiene que predicar a un Cristo vencedor no esté entendiendo esto y esté más centrado en presentar quién es la bestia, quién es la bestia primera, quién es la bestia segunda, quién es el dragón, ¿por qué hacemos alusión a lo mejor a un tipo de adoración cristiana o pseudo cristiana equivocada? Pero mi invitación profunda es que te centres en la figura de Cristo. Eso es lo principal. Pero vamos a mirar un poco lo que aquí se puede observar. Bueno, este capítulo es bien relevante, ¿cierto? Y a ser estudiado es uno de los espacios, de los trechos que más genera una especulación en el libro del Apocalipsis. O sea, hay tres personajes aquí que destacamos, todos enemigos de Dios y consecuentemente enemigos de la esposa del Señor, ¿cierto? De la mujer, o sea, de la iglesia. El dragón, la también tenemos una primera bestia y una segunda bestia. Cada uno representa a algo o a alguien, obviamente. Las bestias, si bien es cierto, pueden aterrorizarnos. La misma Biblia nos explica que las bestias en, en este sentido, en la profecía, nos hacen mención a poderes, a reinos. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar.
Sin embargo, son fuentes extensas que son divergentes a veces en oposición en cuanto a la representación de cada una de estas y muchas veces el acento del mundo cristiano ha puesto ahí esa mirada. Para comprender mejor las dos figuras de las bestias, también precisamos estudiar el capítulo 17 en paralelo. Así que además de poder leer el capítulo 13, mi invitación es que puedan leer el capítulo 17 para entender un poco mejor también lo que aquí aparece. La historia narrada en el capítulo 13 puede ser encarada como la continuación del capítulo 12, pues el último verso en este sentido nos hace mención a ello. Ya nos está hablando del dragón. Y el dragón se plantó también, por ejemplo, en el verso eh, 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Perdón, el versículo 17 del capítulo 12. En este caso, quien se pone en pie es el dragón, ¿verdad? De donde se emerge la primera bestia y la tierra de donde emerge la segunda bestia. Una emerge del mar, otra emerge de la tierra, convocando ambas para que le sirvan como instrumento de engaño y persecución. Entre tanto, el capítulo 13 también puede ser interpretado como una explicación de la batalla entre el dragón y la mujer, que aparece en el capítulo 2, descrita en ese sentido. Eh, pero en este sentido, el capítulo 13 están descritos los cooperadores, quienes son los siervos de Satanás en la lucha contra el mundo cristiano, contra la mujer y de la manera en que ellos actúan. Por eso el Señor te está revelando estas bestias. Y primero, la primera bestia que emerge del mar es, en opinión que la mayoría de los estudiosos señalan principalmente como el anticristo, y se trata de un personaje que recibe de Satanás un poder y autoridad para oponerse a Dios. Eh, Revisa tú el verso 6 lo que dice ahí, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esa es una de las interpretaciones que se pueden hacer. Y también tiene la misión de perseguir a los cristianos, porque se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, si lees el verso 7. Su aspecto describe sus cualidades, pues se levanta con la ferocidad de un león, la agilidad de un leopardo y la fuerza de un oso. La bestia que sube del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás, incorporado en todas las naciones y las gobiernos del mundo, en este sentido, a lo largo de toda la historia. Los tres animales citados en el verso se recuerdan a las cuatro fieras que Daniel vio en su sueño. Cuando Daniel, bueno, hay dos interpretaciones muy importantes del libro de Daniel, una la estatua que vio el rey Nabucodonosor y otra ya en el capítulo 7 de Daniel se nos demuestra también otros y ahí se nos explica claramente los reinos que están presentes ahí. Entonces estos tres animales del verso 2 recuerdan a estas cuatro fieras, a estos cuatro bestias a lo mejor que nos hace mención cuando Daniel vio en su sueño un león que representaba a Babilonia, Daniel 7, en el libro de Daniel 7, verso 4. También vio un oso que representaba y tenía dos características este oso porque representaba dos reinos, al reino medo y al reino persa, que se unieron para vencer a Babilonia que en Daniel 7:5 lo puedes ver. Y un leopardo, la agilidad del leopardo que representa a Grecia, pero ya la Grecia unida con Macedonia por la formación del imperio de Alejandro Magno. Grecia en Daniel se ve en el Daniel 7, verso 6. Y un animal terrible, Daniel 7, que nos hace mención
a algo más catastrófico que muchos pueden centrar como el anticristo o un poder que representa a un gobierno más terrible que tuvo un poder militar y también tuvo un poder político. Juan ve esos animales los- y para él quizás le hizo sentido lo que como tradición y por su conocimiento y porque lo que él conocía las escrituras como de todo niño judío hasta los 12 años era instruido en la palabra, seguramente le hizo sentido esta visión y pudo mirar lo que estaba demostrado en Daniel. Juan ve, la diferencia está que ve esos animales, los reinos, y, este, y los ve pero de manera inversa. Y esto es súper importante porque una vez que que él mira para, como que mira en retrospectiva hacia el pasado. En cuanto a Daniel, cuando hace esta reflexión y es... em, también él recibe la claridad de quiénes son estos reinos, él mira hacia el futuro. Y lo interesante de Daniel que cuando él ve esta visión, todavía no conocía estos reinos, o sea, él estaba en el reino babilónico, pero tiene la experiencia de conocer el reino medo y el reino persa, y también se le da claridad de que luego de eso viene el reino griego macedónico. Así que es muy importante que en ese sentido él mira hacia el futuro, pero Juan mira hacia el pasado. El imperio o el último imperio mundial en este sentido será cimentado sobre todos los imperios anteriores y concentrará su mal y su poder además de la ferocidad de esos animales. O sea, tendrá de Babilonia, de Medo-Persa, de Medo-Persia, de Grecia macedónica, de Roma, tendrá la característica de esos imperios. Y también agregará el poder, el trono y la autoridad del propio Satanás. Según la visión de Juan, la bestia poseía 10 cuernos y 7 cabezas. El significado de esos iconos son descritos por el apóstol solo más adelante. Por eso te dije que tienes que leer este capítulo 13 acompañado del capítulo 17. Muchas veces nosotros en nuestras iglesias decimos que la Biblia se revela a sí mismo, pero a veces queremos hacer otro tipo de interpretación. Lee tu Biblia, el capítulo 13 y luego lee el capítulo 17 del 9 al 11 principalmente. Ahí dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellas han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un tiempo muy breve. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Estoy parafraseando lo que nos dice el capítulo 17 los versos 11 perdón, el verso 9 al 11 para que tú lo puedas mirar. Y después de eso, en los versículos siguientes, en el 12 y el 13 del capítulo 17 mira lo que nos dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes justamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Muchas interpretaciones acá pueden ser posibles para la explicación que el ángel ofrece a Juan. Algunos creen que el anticristo es o será originario de Roma, ¿cierto?
eh, en vista que este fue edificado sobre los siete montes. Por eso la mayoría de los intérpretes protestantes creen, la mayoría del mundo cristiano creen que el anticristo se presentará en la figura del Papa, del papado, no de una persona en particular, sino que el poder que éste representa. Otros creen que estos siete reinos son contados a partir del primer emperador romano y que se levantará una Roma eh, tipo imperial y a representar un octavo que se levantará uniendo fuerza con otros gobernantes, 10 reyes o 10 presidentes que representan estos 10 cuernos, estableciendo una unificación mundial, eh, un nuevo orden mundial, un orden satánico. Sabemos que ya el Roma no tiene el poderío político, por eso también nosotros miramos que este poder ya no sería político, sino que sería pseudo religioso. Yo te llevo a eso para que tú saques tus propias conclusiones. También existen los que suponen que el anticristo representa el gobierno de Satanás, guerreando contra la iglesia en toda época, desde el nacimiento de la iglesia en Cristo hasta nuestros días. Un gobierno y un orden mundial se presenta como alguien que influye o que influirá fuertemente en las personas, como dice el verso 3 del capítulo 13, volviendo al 13. Posee autoridad religiosa que destina adoración al dragón, ¿cierto? La adoración al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoración a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eh, y, y está servido en este sentido y tiene todo un poder de extensión mundial, como nos dice en el verso 7, porque se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. O sea, no es un poder limitado, sino que es un poder que va a trascender a a todo el mundo, ya en un mundo globalizado, quizás un poco más globalizado del que tú y yo estamos viviendo en este sentido. Conforme al relato, en este sentido, la bestia abre su boca y profiere blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, como dice el verso 6. Pero es una blasfemia solapada. Esto no quiere decir que esta bestia se ponga a maldecir, como nosotros podemos entender a lo mejor en este significado en el español, eh, sino que es decir algo en relación con Dios como un Dios que no es, que profana el nombre divino y viola la gloria y divinidad de Dios. El sumo sacerdote acusó al mismo Jesús de blasfemia. Si tú lees en Mateo 26:65, el sumo sacerdote llamó a blasfemo a Jesús. O sea, quizás un poder político, un poder político religioso, un poder importante con las características de este reino, le dirá a los que representan a Jesús en este momento, a los cristianos verdaderos, les dirá que son blasfemos. Y, y este poder, así como el sumo sacerdote de la época de Cristo, era un pseudo hijo del pueblo de Dios o un pseudo representante del pueblo de Dios, que fue capaz de llamar blasfemo al propio Dios en la figura de Cristo. Y por haber reivindicado el lugar de la diestra de Dios, lo llamó blasfemo, como el que estaba al lado de Dios. En el presente versículo es una reivindicación humana que se exalta arriba de la existencia de Dios, de que las personas le sean fieles y lo adoren. La falsa adoración, la imposición de cómo debemos adorar a Dios y cómo no tener la posibilidad de adorar de manera libre también es señal de esto y muchas personas hoy día
por tener quizás una opinión en relación con la Biblia, se están siendo acusados de blasfemos, de herejes, de apóstatas, por seguir a la palabra del Señor y no los credos de algunas denominaciones. Mira qué interesante cómo este mensaje se va centrando. Quiero llevarte también al apóstol Pablo que dice que en el nombre de la iniquidad y, y- y habla perdón, sobre el hombre de la iniquidad. Dice, él es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra señal importante, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo el poder de Dios, y es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo aquel que quiera imponer quién es o quién puede ser, quién pueda ser, e imponer su forma de adoración y decir que los demás son blasfemos por adorar a Dios, tienen el espíritu de esta bestia. Mi pregunta es, ¿tu iglesia o mi iglesia o la iglesia que tú conoces te da la libertad para adorar a Dios según la interpretación que ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Cómo el Espíritu Santo ha sellado tu convicción? ¿Cómo ha puesto la ley de amor en tu corazón? ¿Te da esa libertad para pensar o te acusa de blasfemo o te acusa de apóstata o te acusa de hereje? La narrativa del texto del Apocalipsis describe que el anticristo, valiéndose de poder y autoridad que se le dieron concedidos, ataca ferozmente a los santos para vencerlos, pues tiene a su lado a seguidores esparcidos por todo el mundo y estos lo sirven y le adoran, como dice el verso 7 y 8. Aún en el caos que vivimos, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero jamás se doblarán a los pies de la bestia. No temerán, tampoco serán engañados por ella. Eso es lo que yo quiero recalcar. Tú y yo, desde antes de la fundación del mundo, estamos en el libro de la vida del Cordero y en el Señor. En tu oración sincera y verdadera, y lo que el Espíritu de Dios te revela a través de las Escrituras y ponga en tu corazón el sello a través del Espíritu Santo y puedas seguir lo que el Espíritu te lleve a toda verdad, que la toda verdad está cimentada en Jesucristo, es lo que te va a permitir ser un adorador real, un adorador sincero y no tener un espíritu de bestia, un espíritu babilónico que te va a limitar en tu forma de adoración y de pensar y que se va a arrojar contra todo aquel que hace culto a Dios de la forma en que a este espíritu de Babilonia no le gusta y te va a obligar a seguir a Dios como solamente ellos creen que tiene que ser. Y es tanto así que, como bien decíamos, se pone en el lugar de Dios, se quiere sentar en el trono de Dios y quiere hacerse pasar por Dios mismo. Espero que en el Señor no tengas esta disyuntiva y puedas seguir a Dios en espíritu y en verdad, porque el espíritu pondrá la verdad en ti para que puedas adorar
al Señor de la manera en que el Espíritu te lo revele. Este tema no se agota acá. Quiero invitarte a que puedas unirte a la segunda parte para conocer un poco más acerca de la segunda bestia y también algunas interpretaciones que las iglesias cristianas han hecho de ella y hacia quién apuntan. Que el Señor te bendiga grandemente y que pueda ser tú y yo, podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, en la libertad que el Señor nos ha dado por seguirlo a Él. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.